esta empresa que vende refrescos. Normalmente en Navidad hacía publicidad y campañas navideñas. Fue el único año después de 30 y tantos años que no hicieron campaña en Navidad, nada de ositos blancos, nada de ese tipo de cosas. ¿Crees? Y fue justamente cuando Morena llegó al poder en México y se polarizó el país. De repente me toca ir a alfombras rojas, hacer coberturas o entrevistar a algún famoso. Y hay veces que son 5 preguntas para redes sociales y tienes 2 minutos. O sea, es rapidito, pero cuando llegan y todos y te dicen, a él sí salúdalo, pero dile por su nombre, pero a este sí, hazle así, mucho gusto y ya. Y no le hables, no la toques, no la abraces, no nada. Que nos tocó supervisar el comercial donde salía este cantante mexicano que te calienta como el sol. Se pagaron medios, menciones en televisión, tal. Me habló y me dijo, tenemos un bronconón, se acaba de filtrar el comercial, el cliente no sabe, ¿qué hacemos? No, y llegué a la oficina y todos así corriendo, ¿y qué vamos a hacer ahora? Backstage Podcast. Bueno, pues justamente hoy tenemos un episodio muy interesante con nuestro invitado Hugo Carriles. Hugo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo de venir hasta acá. Pues, a ver, cuéntanos. Tú me decías que tienes 18 años trabajando en la publicidad. Así ¿Correcto? es. Gracias, Aline. Primero, gracias por habernos invitado a este espacio. Encantado de estar acá. Y sobre los 18 años, sí, ya son 18 años que se pasaron de volada, pero ya 18 años trabajando específicamente en publicidad, en agencias de publicidad y todo lo relacionado a publicidad, ya 18 años. Wow, es un tiempo pues ya que seguramente tienes bastantes anécdotas por ahí por contar, por supuesto mucha experiencia. Y bueno, actualmente también tienes tu propia agencia, 4 años desde que la empezaste, ¿cierto? Así es, sí, ya oficialmente 4 años, inclusive en un periodo complicado, como que poquito después de pandemia y todo eso empezó como a avanzar y ya de ahí pues ya llevamos operando pues 3 años ya como muy en forma. Ok, bueno, ahorita platicamos también como de qué te llevó a abrir tu propia agencia, pero bueno, hay muchos temas que quisiera tocar en este episodio. Por un lado, pues conocer un poquito también de lo que tú has hecho dentro de este medio de la publicidad, lo que te ha enseñado, ¿no? Esos retos que has enfrentado, pero también toda esta cuestión de las campañas publicitarias que pues siempre la gente ve ya el resultado, pero pues ¿qué hay detrás? Hay mucho estrés, por supuesto, pero hay mucha creatividad, hay muchas experiencias, todas esas historias. Me gustaría también que nos compartieras algunas que te digo, estoy segura que tienes por ahí. Más o menos tienes un número de en cuántas campañas has participado. Uf, no, ¿cuántas campañas en particular? Imagínate, en 18 años yo creo que 18 sí, años, bastante. unas 3 por año, tal vez, campañas importantes. Algunos años fueron de más campañas, otros años de menos. De pronto empezó también todo el tema digital, ¿no? Entonces cambió un poquito 18 años, imagínate, también no habían las redes sociales como Sí. Iban empezando, empezaban a despegar y demás, y hoy en día todo está en redes sociales. La televisión ya no es un medio muy relevante, entonces como que han ido cambiando el tipo de campañas, pero sí, al año son varias, son varias campañas interesantes. Es cierto, tú habrás pasado entonces por diferente tipo de campañas, más bien en diferentes medios. Pero bueno, ahorita nos metemos en esa parte. Pero bueno, a ver, primero quiero que me cuentes, ¿cómo defines la publicidad en una palabra? O sea, ¿qué sería para ti? La creatividad la publicidad es creatividad, es idea, es comunicación, ¿no? Lo importante acá me parece, está muy difícil decirlo en una sola palabra, pero es comunicar de forma adecuada lo que quieres dar a conocer, ¿no? O sea, ya sea un servicio, un producto, un descuento, pero hay que ser como muy, muy claros en ese mensaje, y si se puede ser creativos y ser disruptivos en ese sentido es 1000 veces mejor. Mucho mejor, muy bien. Y ahora, ¿tú cómo empezaste en este medio de la publicidad? ¿En qué, digámoslo así, puesto o área? Ok, si nos regresamos en el tiempo 18 años a otras épocas, sí. Era todo color sepia. Entonces, sí, ya hace 18 años Sí, yo empecé... Era? Como 2000...
2007. 2007, 2008 más o menos. Okay. Sí, no tan atrás. Eso ya... me empecé a meter algo así como de estudiante, pero ya formalmente en publicidad y agencia, así como 2008. Yo empecé con mucha inquietud por aprender, ¿no? Yo estaba estudiando publicidad, estaba estudiando marketing y publicidad específicamente, y siempre me llamaron mucho la atención las agencias de publicidad. Antes de entrar a la carrera tenía muchas dudas si hacer diseño gráfico, si hacer la parte de producción o si hacer la parte de publicidad, ¿no? Entonces me metí a esa carrera que venía como conjunta, pero yo siempre tuve como muy claro que no iba a estar del lado de marketing, sino que iba a estar del lado de agencia de publicidad. Okay. A mí desde muy chavito, creo, o sea, desde que estábamos viendo las caricaturas en la tele y te tenías que echar el comercial, yo me acuerdo que platicaba hasta con mis papás y demás de... ¿Ya viste el comercial? No sé cuál, está padrísimo. O sea, wow. El Gatorade con Michael Jordan y todo. A mí esos comerciales me volaban la cabeza desde niño. O sea, lo veías desde el lado publicitario, no desde el lado consumidor. Sí, sí, sí. O sea, los analizabas de una forma diferente. Sí, me gustaban wow. y veía las luces y cosas así que pues me decían, pues sí está padre, pero como que siempre como que crecí con esa idea un poco solo, porque no había un familiar publicista, okay. ni un familiar diseñador, ni estaba siguiendo el camino de alguien o de alguna familia, de algún familiar que te fuera encaminando a ese tema, ¿no? Entonces como que siempre me gustó, dibujaba y ese tipo de cosas. Y ya específicamente pues ya empecé en el mundo de publicidad, justo estudiando la carrera marketing y publicidad. Como a la mitad dije, no, sí, tengo que estar en una agencia de publicidad, y me paré a una agencia de publicidad así sin tener una idea mínima de nada. Y les dije, oiga, no me dan chance de trabajar aquí. O sea, llevé así mi currículum impreso. Okay. Me paré y me dijeron, pues bueno, ¿tú qué experiencia tienes? Todo, me ven yo creo que muy chavito. Le digo, no, estoy estudiando, o sea, quiero venir y aprender y ayudar y tal. Y inocentemente también dije, aunque no me paguen. Me dijo, bueno, pues empiezas el lunes. Entonces empecé... Sí, literal, no te pagaban nada. Al principio no, nada. Pues nada, es que no. sí, ahí por algo se empieza. Exactamente, porque ni siquiera estaba en el proceso de poder ser trainee. O sea, empecé como muy tempranamente en la carrera, me cambié al turno nocturno y ya empecé trabajando en esa agencia. Y tuve la fortuna de que tuve esos dos socios que estaban en esa agencia, eran personas muy creativas, muy amables y muy inteligentes también, que inclusive dan coaching de marca, de estrategia de marca y todo. No, o sea, no era una agencia tan normal como que hiciera maquila de diseños y entregables, sino que sí realmente se encargaban de hacer la estrategia de marca. Y de ahí vienen pues, temas como muy interesantes, porque yo le dije, yo quiero ser creativo. Y siempre me dijeron, yo te veo como más onda de cuentas, me vas a empezar a acompañar con los clientes y vamos, yo creo que ahí más bien como que me agarraron de tú me vas a ser mi asistente y me vas a tomar mis notas y me vas a llevar y tal. Y ya de ahí me empezaron como a encaminar un poco a eso y empezamos a llevar pues algunas cuentas, entre ellas era Unitec y Mr. Sushi. Y me dijeron, Unitec va a cambiar su estrategia, la vamos a comunicar de una manera totalmente distinta. Unitec está creciendo mucho. Vamos a hacer un coaching de estrategia con cliente, pero quiero que tú también lo tomes, que lo entiendas, que lo digieras. Y de ahí vamos a hacer la estrategia de marca y de ahí vamos a pasar al proceso creativo, que es primero necesitamos tener una investigación, que es la parte de análisis de data y demás, de qué es lo que hay en el mercado, cómo está la competencia, cómo se comunica la competencia, qué público les habla, cuál es nuestro público objetivo, en dónde está el hueco que nosotros podemos atacar. A partir de ahí, qué es lo que vamos a comunicar. Y ya una vez hecho eso listo, pues ya puedes hacer un eslogan y de ahí puedes hacer una actualización del logotipo y de ahí ya puedes hacer una campaña, ¿no? Muchas veces en muchas agencias te dicen, sí, la campaña es, y hoy en día yo veo que hacen conceptos creativos con, hola ChatGPT, ¿me puedes ayudar con 3 conceptos creativos para una taquería? Y así se maneja hoy muchas veces, pero la realidad es que el proceso adecuado es primero tener data que te diga por dónde irte y conocer bien el mercado, conocer bien la competencia y los mensajes que hay. Y ya a partir de ahí ya vas haciendo tu creatividad y muchas otras aplicaciones, pero siempre que tengan como ese eje rector, ¿no? Eso es como muy importante. Entonces, bueno,
afortunadamente caí en esa agencia, caí con ellos y me acuerdo que esa estrategia que fue como de las primeras, me dijo, tú la vas a empezar a trabajar. Aquí está la estructura, es paso 1, paso 2, paso 3. Vela tú haciendo, piénsala, investiga, tal, y vienes y me la presentas. Entonces yo iba, se la presentaba y me decía, el 90% está mal. Okay. Esto es por esto tiene que ser así, esto tiene que cumplir con esto, aquí le faltó tantito, esto está bien, a ver, escárvale más por ahí. Y me decía, tranquilo, regrésate, piénsalo con lo que te dije, razónalo y otra vez, ¿no? Entonces, eso me ayudó a mí un montón porque fue una escuela muy buena en muy poco tiempo y me acuerdo que ya como a la mitad de la carrera, yo ya iba en la carrera mientras trabajaba en esa agencia y lo que me enseñaron en la escuela yo decía, no, esto ya me lo sé, o sea, esto ya es así basiquísimo. Wow. Y en esa agencia tuve la fortuna de aprender mucho, ¿no? Entonces, ahí pues la verdad es que fue un muy buen camino. También me enseñaron mucho a, pues vente, vamos y le presentamos al cliente y tú das tu opinión. Entonces como que vas ahí poco a poco, Te ¿no? integraron muy bien. Sí. Con algunas también resistencias porque era como que también, pues, bueno, es el trainee, como que no me hacían mucho caso, pero al menos tuve la fortuna que con los dos dueños de ahí pude tener como acercamientos y me fueron como enseñando ciertas cosas y eso pues me fue como... lo que hizo eso fue como despertarme más curiosidad por la parte de análisis, por la parte de creatividad y no solamente la parte de cuentas. Creo que ahí está el secreto para tener los 3 años de experiencia que te piden cuando sales de la universidad, ¿no? Que Exacto. sales y te dicen, no, pues tienes que tener tantos años de experiencia. Y dicen, ¿pero cómo les voy a tener? Exactamente. Bueno, pues, empiezas así. Sí. Oye, eso está muy, muy padre porque además sí te llevaron por todo el proceso, o sea, te enseñaron todo lo que es, pues desde, como dices, ¿no? Ir con el cliente a ver qué se necesita, armar todo este proyecto, y luego presentarlo y luego la ejecución. Uh-huh. O sea, creo que sí caíste en un lugar, en una muy buena escuela. Sí, en blandito. Sin Ok. paga, pero, Sí, pero muy pero bueno. Aprendí que era el objetivo. sí, todo se empieza Uh-huh. así por algo, ¿no? En algún momento pues hay que hacer eso. Y, ok, entonces tú querías ser la parte creativa, pero aquí te empezaron a encaminar para la parte de cuentas. ¿Y de ahí continuaste en cuentas o en algún momento también probaste estar en otra área? Ese es un mal que he tenido toda la vida, Okay. que ya lo fui adoptando, pero sí me pasó, justo salí de esta agencia, ya pasó el proceso en donde ya me volví trainee, que fue mi primer ascenso, de 0 a trainee. Okay. Me supo a gloria esa vez. Y de ahí, pues ya terminó mi proceso, terminé la universidad y fue como, bueno, es que no... Y la verdad es que también la agencia tuvo como un proceso complicado y me tocó salir a buscar, ¿no? Entonces Sí. de ahí también yo me animé y dije, bueno, voy a buscar de ejecutivo de cuentas, pero ya como junior, ¿no? Entonces tuve la fortuna que al poquito tiempo encontré un trabajo y pues sí, ya tenía justo, ya salí de la universidad, pero ya tengo 2 años de experiencia, ¿no? Entonces ahí pues ya me fui encaminando, pero sí empecé como cuentas, porque empecé como con entrevistas de creatividad y era como, ¿qué campañas has hecho? No, pues una, y participé en una que otra, ¿no? De esta y esta marca. No, pues es que yo te veo más como de cuentas, ¿no? Entonces, como que vi que la puerta de cuentas estaba buena para entrar y ya me metí al área de cuentas. Sin embargo, el área creativa siempre me llamó mucho la atención. Sí pude llegar a estar como en ese puesto, pero muchas veces fue como medio híbrido. O sea, yo siempre fui como muy metiche porque hay como un cierto sesgo entre la parte creativa y los de cuentas, ¿no? Siempre como que los creativos, diseñadores y eso son como el área operativa y muchas veces el mismo ejecutivo de cuentas es el enemigo, o es el que no sabe, o es el que nada más te está diciendo, oye, ¿cómo vas? Necesitamos esto para hoy. Y es como, ¿cómo que necesitamos esto para hoy? Pues esto conlleva tanto tiempo hacerlo. Entonces yo siempre desde que inicié y en las primeras agencias, yo me sentaba con los creativos y me llevaba más con los creativos y en una ocasión hasta me sentaba con el diseñador y le decía, oye, déjame, yo te ayudo a recortar imágenes, te ayudo a hacer un logotipo, te ayudo a hacer no sé qué, ¿cómo le haces? ¿En dónde le picas y tal? Y me hice muy amigo, incluso tengo amigos de muchos años ya, que son principalmente diseñadores y creativos y yo me sentaba con ellos. Okay. Y siempre les dije, métanme los peloteos, siempre. Yo no dejaba incluso como cuentas,
yo decía, van a hacer peloteo, tengo que estar. O sea, yo lo imponía, así, nada de que pues, se van, piensan y ya regresan con el concepto, yo tengo que estar. Entonces yo muchas veces bajaba el brief, pero también cuestionaba mucho al cliente de, pues, ¿qué quieres lograr? ¿Cómo quieres que te perciban como marca? Porque muchas veces sí es como, oye, pues tengo esta información y la verdad es que muchos clientes, no todos, hay unos muy buenos y hay otros que pues no tienen mucha idea, te dicen, oye, quiero vender y quiero una lona para mi negocio, ¿no? Y es como, no, lo que necesitas no es una lona, necesitas unas redes sociales o necesito un video para mis redes. No necesitas un video para tus redes, necesitas una página web. Entonces, como que ahí también yo lo cuestionaba mucho al cliente y eso ya lo transportaba con el equipo creativo y yo me metía a los peloteos. Entonces, en mi caso muy particular, siento que soy cuentas un poco extraño porque siempre fui como muy metiche y siempre me metí a la parte creativa siempre. Y actualmente también lo hago bastante porque me apasiona, me gusta mucho meterme a esa parte. Pero está bien, ¿no? Porque justamente te involucras bien en el proyecto, entiendes tanto las necesidades del cliente como pues lo de o sea, el mismo trabajo y la gente que ejecuta ese trabajo, sabes, digamos, sus capacidades, sus limitaciones, como que sabes mediar esa situación. ¿Qué características necesitaría un buen cuentas desde tu perspectiva? Desde mi perspectiva, hay una parte que es básica, que creo que no nos podemos brincar ese paso, es que tenga muy clara la información de lo que hay que hacer, ¿no? O sea, eso, si no tenemos esa base, no podemos empezar a hacer otras cositas. Es muy importante como dar muy buen seguimiento a los pendientes, saber qué es lo que hay que entregar, saber qué es prioritario, saber las especificaciones que necesitas hacer. O sea, como que todo eso es muy necesario tener una buena comprensión para poderlo pasar al equipo, porque pues pasa como un reloj, ¿no? O sea, si una pieza no jala, todo lo demás se cae, ¿no? Entonces sí es muy importante tener como eso muy, muy bien digerido, que puedas conducir bien al cliente, que el mismo cliente también confíe en ti, ¿no? O sea, yo siempre les digo a los clientes, nosotros no somos tu agencia de publicidad, no somos tu proveedor, somos una extensión de tu empresa, porque al final todos los esfuerzos que tú haces, todo lo que tú estás vendiendo también pues recae en nosotros y nosotros somos los encargados de comunicarlo hacia allá afuera de la manera más adecuada. Entonces es muy importante que como cuentas si te ganes al cliente y te ganes su confianza y seas un aliado del 100%, ¿no? Y a partir de ahí, la otra parte es que tengas la misma confianza de tu equipo, ¿no? De tu equipo creativo, de tu equipo de diseños, de tu equipo de redes sociales, de todo el equipo completo. Es muy importante que estés ahí como muy, muy en buena comunicación y en confianza todos para poder trabajar y llevar todo a muy buen puerto y tener pues éxitos en lo que estés haciendo. Wow, digo, sí es algo interesante porque pues muchas veces en las agencias se tiene ese estigma de, ay, el cuenta solo nos presiona, el cuenta solo nos está diciendo qué hacer, pero ya todo esto que nos explicas da un panorama mucho más amplio de lo que es una labor de cuentas. Uh-huh. Y ahora entiendo que si a ti te encaminaron a cuentas fue justamente por esta atención al cliente, o sea, como que el saber llevar pues sí, tal cual, una cuenta. Sí, Pero exacto. vaya, más bien el trabajo, ¿no? Que saber mediar también situaciones. Uh-huh. Eso me imagino que fue por lo que también te empezaron a encaminar en eso. Sí, claro. Y es que conlleva también un pensamiento crítico, estratégico y creativo de pronto, que hay veces que el cliente llega y te dice, oye, necesito que me hagas esto. Y es como, te lo puedo hacer, pero ¿qué te parecería si hacemos esto? Uh-huh. O sea, okay. Negociar. Además de negociar, de pronto proponerle algo creativo, sin esperar a, bueno, déjame lo platico con el resto del equipo, sino que el mismo cliente vea que te gira, ¿no? Que estás ahí pendiente. Y es algo que yo siempre he dicho, si estamos en una agencia de publicidad, todos somos publicistas. El diseñador, sí. el creativo, el copy, el cuentas, todos somos publicistas, somos una agencia de publicidad. Entonces, si no fuera así, si no fuera un cuentas publicista, pues sería como un asistente, sería alguien que toma el recado, lo pasa y ahí sí pasa esto de, pues cuando lo tienes, me pidieron esto. Y eso ya es como un mensajero, ¿no? Entonces creo que, y es un estigma que también tiene la mayoría de cuentas, seguramente en algún momento todos los hemos tenido, pero creo que es muy importante que como cuentas también tengas como ese criterio
y ese pensamiento estratégico para decirle al cliente, creo que puede ser por aquí, se me ocurrió esta idea, ¿qué tal que lanzamos tu producto de esta forma? Y eso también pelotearlo con cliente y luego pelotearlo con el equipo, ¿no? Entonces por ahí creo que ese aliado estratégico es el de cuentas, porque es el eslabón que está en medio. Sí. Está entre el cliente y está entre el equipo. Si el equipo no sabe lo que el cuentas platicó con cliente y no le sabe transmitir correctamente, pues sí van a hacer lo que tú les digas, pero sin mucho sentido común de qué es lo que está pasando, qué es lo que requiere el cliente, y el cliente al revés con el equipo. Es como, pues su equipo de diseño me mandó esto, ¿no? Y si tú no lo sabes vender y si tú no lo sabes explicar, puede ser una gran idea, puede ser un gran diseño, pero se puede quedar flojo si no está siendo bien apreciado por el mismo cliente, y más aún si no es bien apreciado para el usuario final, que al final si el usuario final lo ve como, no me llama la atención, pues ya tu producto y tu campaña ya no vendió muy bien, ¿no? Entonces, creo que la parte de cuentas al final siempre era como, quiero estar en lo divertido, que es la creatividad. Pero al final sí descubrí como esa pasión por el área de cuentas, porque si eres el eslabón de en medio, ¿no? O sea, si ese eslabón de en medio se cae, pues se caen las 3 piezas, ¿no? Entonces sí tiene su parte compleja, su parte interesante. Obviamente también ya empiezan a haber cosas de negociación, de costos, de proveedores, de un montón de cosas que también tienes que controlar, y es un tema bastante extenso. Pero cuando hay tiempo, ya hablando respondiendo a tu pregunta de qué es un buen cuentas o un cuentas que ya realmente sea publicista, es el cuentas que pueda controlar toda la operación, sea un buen aliado con el cliente, pero también se pueda meter a la parte creativa. Yo actualmente incluso a veces me piden, oye, quiero un logotipo, a mí me apasiona hacer logos, y hay veces que me los echo yo. Y porque lo disfruto, me gusta. A veces también temas de copies, de guiones, de cosas así, también me meto, porque también me gusta, y he tenido la oportunidad, que ahorita llegaremos a ese punto, he tenido la oportunidad de estar en grandes campañas de refrescos muy grandes de color rojo, con gente famosa y todo, y de repente el guión no da, y me he metido, y afortunadamente de repente queda gran parte de mi idea, ¿no? Entonces por ahí creo que eso es lo que está padre también de hacer cuentas y encontrarle ese gusto a las cosas, porque también tú, al tener todo el contexto del cliente y todo el contexto de la industria y todo el contexto del equipo, también puedes aportar bastante, ¿no? Entonces por ahí creo que para mí eso es como una parte muy buena, porque ahí también el mismo cliente te percibe como una pieza fuerte, ¿no? Publicitariamente hablando. Exacto, ya me emocioné, ya quiero llegar a esa parte de las campañas, pero antes nada más tengo una pregunta. Sí. Justamente que mencionas, ¿no? Pues te ha tocado trabajar con marcas de refrescos y demás. ¿En qué otras industrias te ha tocado trabajar? O sea, ¿qué virtudes te ofrece la publicidad? Pues mira, ya después de 18 años creo que me ha tocado trabajar en muchas industrias. Siempre he tenido, es más fácil decirte en cuáles no. Y las tengo muy claras, porque hay 2 industrias que me fascinan, que es deportes, casi cualquiera, y automovilismo. He estado en todas las industrias, o sea, hasta homeopatía, pero nunca me ha tocado ni deportes ni automovilismo. O sea, ha sido apenas, así, justo una cosita. Te iba a preguntar, ¿no? Así de, ¿has trabajado en algunas? Y una de esas te iba a preguntar automovilismo. Sí, esa todavía no. Sí, no, esa todavía no. Si hay alguien de marketing de esa industria que esté viendo esto, aquí vamos a dejar mi contacto. Y nos pueden escribir, y con mucho gusto. Pero no, sí he trabajado en muchas industrias. O sea, me ha tocado gas LP, homeopatía, chocolates, tarjetas de crédito, colores, rasuradores, encendedores, prácticamente de todo. Y es algo que a mí me gusta un montón de la publicidad, porque sí aprendes al final un montón de cosas. De gas LP, para irme como al ejemplo más extremo, nos llevaron a la planta para que comprendiéramos cómo es que ellos hacen los tanques de gas que te ponen aquí en tu casa.
cómo funcionan, cómo los ensamblan y nos metieron a unos hornos gigantescos, salimos así empapados en sudor con unos trajes y tal, y nos fueron a meter ahí, tómale foto y todo, y tenemos que hacer un catálogo en donde expliques por qué nuestro tanque es mejor que el del otro. Entonces te meten a un tema ya de especialización tan grande que lo tienes que entender para poderlo comunicar adecuadamente. Y eso es algo que a mí me gusta de la publicidad, de haber estado en esto tanto tiempo, porque ya he tocado tantas industrias que de pronto conozco a alguien que se dedica a gas LP y puedo platicar con él. Pues una vez fui a la planta y ya me enseñaron que se sellan de esta manera y Entonces como que te deja ver muchas cosas del mundo en general que muchas veces no te enteras, ¿no? Sí, o sea, yo en mi vida me metí a esos lugares Sí. y, o sea, no me pasaría por la cabeza cómo se hacen. Sí, Pero sí es cierto, o sea, tienes que conocerlo para poder transmitirlo. Ujú. Yo recuerdo también, a mí me tocó en algún momento trabajar con una marca de autobuses, bueno, de automóviles, pero tiene su línea de autobuses. Ujú. Y en ese tiempo que me metí, aprendí de los modelos de autobuses, qué diferencia había entre uno, entre otro, los de pues pasajeros, o sea, bueno, los de la ciudad, los foráneos. Y sí, o sea, sí aprendes de otras industrias. Creo que eso es algo muy padre. Sí. Me encanta eso. Sí, es muy padre. Hablando de autobuses, a mí me tocó estar una vez con Volvo Trucks y nos explicaban que para ellos el negocio de los coches de Volvo es el 30%, el 70% para ellos son los camiones. Entonces tú creces pensando, los coches Volvo están padrísimos, pero en realidad para la empresa los camiones lo es todo, ¿no? Entonces sí, por ahí como que te enteras de muchas cosas que pues muchas veces no sabrías, ¿no? Y si estás en marketing y te dedicas a alimentos, pues obviamente te empapas de todo el mundo de alimentos, pero en el mundo publicitario te puede caer un cliente de cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces está padre porque sí estás como que en el chisme de todo muy comúnmente. Sí, eso está muy padre. Oye, pues bueno, ahora sí, adentrándonos en las campañas publicitarias, ¿cuál fue la primera en la que participaste? Esta de supongo que en la de tu primer trabajo, ¿no? Que Sí. me contabas. Sí, sí. ¿Y cuál fue la primera así grande que dijiste, wow? Grande, pues bueno, me tocó participar en algunas de Sanborns, pero si hablamos así de grande realmente, pues bueno, a partir de que pasé por varias agencias, llegué a una de las top 3 agencias de México y a una de las top 10 agencias del mundo. Wow. Y ahí entré y me tocó en una etapa, pues sí, como interesante, en donde pues empezaron a llegar nuevas cuentas y algunas de las cuentas fuertes empezaron a caer en mi equipo. Y una cuenta muy grande y una campaña muy grande que me tocó fue una de esta empresa que vende refrescos. Ok. Y fue justamente cuando Morena llegó al poder en México. Ajá. Y se polarizó el país. Había como mucho, pues lo que también actualmente está pasando, ¿no? Si eres morenista o si eres prianista, entonces nos odiamos todos y hay mucha división y había como mucho de ese tema. Entonces esta marca normalmente en Navidad hacía publicidad y campañas navideñas. Uh-huh. Fue el único año después de 30 y tantos años que nos contaron, que fue el único año que no hicieron campaña en Navidad, nada de ositos blancos, nada de ese tipo de cosas. ¿Crees? Sí, son súper clásicos aquí en México. Exacto, y nos pidieron hacer una campaña en donde habláramos que pues los mexicanos estamos más unidos que nunca o más unidos de lo que creemos. Entonces ahí salimos, hicimos una producción, una campaña súper grande, atemporal y navideña, y tuvimos que investigar y por qué, y de ahí justamente tocó el tema de investigar, es pues cómo digo que los mexicanos somos muy unidos y ahorita nos estamos peleando, ¿no? Uh-huh. Hicimos estudios y tal, y llegamos a un estudio que decía que en México es el país más fácil para hacer amigos. Y nos pusimos a estudiar literalmente eso y buscarlo en data y en información. Hasta sociología te tocó. Sí, tenemos que meternos a ese punto para realmente pues
decirlo con datos suficientes y no nada más decirlo por decirlo, ¿no? Sí, Y sí, en realidad encontramos que en México, en resumidas cuentas, es el país que es más fácil hacer amigos. Tú te paras en la esquina y ves a alguien que patea el balón y te cae a ti, y lo pateas y ya te están, pues vente a jugar. O sea, es un país muy cálido en términos generales, ¿no? Entonces, hicimos una gran campaña, hicimos una producción gigantesca. Fue una campaña de un comercial que en el momento que grabamos una escena, se cambiaba a todo era navideño. Entonces fuimos a una vecindad completa donde estaban partiendo una piñata de cumpleaños y de repente cambia toda la vecindad completa para que sea Navidad y que sea una posada. Ok. Y todos con su traje navideño y demás, pero fue una campaña tan grande que el puro comercial en sus dos versiones costaba 60 millones de pesos. Wow. Entonces por ahí fue como, y tenemos que salir súper rápido y tenemos que buscar locaciones y actores y un montón de cosas. Y eso fue una campaña bastante padre, que a mí la verdad es que me llenó muchísimo. O sea, fue una campaña que pude llevar de principio a fin. En la producción, como buen metiche que te platiqué, estuve desde el primer momento hasta el último momento. Fue una producción de 3 días seguidos, consecutivos. Nada más dormíamos 4 horas y de regreso otra vez. Muy cansado, pero para mí fue sumamente nutritiva esa campaña a nivel personal. O sea, yo disfruté cada toma que se hizo. Yo me metía y daba dirección. A ver, tú, el de atrás, se ve como que no estás tan feliz, están partiendo una piñata, brinca. O sea, como que todo ese tipo de cosas me metía, veía el encuadre, veía todo. Entonces sí, O la sea, si verdad eras es que muy detallista en todo, o sea, sí, sí. Wow. ¿Cuánto tiempo de inicio a fin tardó esa campaña? O sea, de grabación ya nos dijiste 3 días, pero o sea, desde que el cliente dijo, quiero esto, hasta que se vio, bueno, vamos a dejarlo, hasta que se entregó al cliente y ya quedó, ok, final, Sí. ¿cuánto tiempo pasó? Pues una campaña así, por la premura, fueron como unos 6, 8 meses más o menos, pero hablando de que nos llega el pitch, con esta información de, pues México está dividido, vamos a hacer una campaña especial para fin de año que nos una, y cómo ustedes lo comunicarían, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues unos 8 meses más o menos, porque presentas y te dicen, bueno, presentas en 15 días. Y de ahí, pues en lo que ellos lo revisan, presentan todas las agencias. Luego, bueno, mándame cotización. Y luego vemos casa productora para trabajar con ustedes. Y luego vemos locaciones, y luego vemos tal, y luego vemos los extras, y luego vemos los principales, y luego hacemos el casting, y luego vemos todo eso. Sí, pasaron como 8 meses. Wow. Que por cierto, ahí el locutor también fue una persona bastante famosa acá en México, que es Eugenio Derbez. Y Ok. con él también pudimos trabajar excelentemente bien, pero él estaba viviendo en Estados Unidos, entonces ve con él, regresa, ¿Te tocó graba. ir con él allá y regresar? O sea, ¿tú estabas viajando? En esta ocasión no viajé yo, Ok. estuve a punto de, pero no viajé yo. Algunos estuvimos conectados y otros sí fueron, pues sí, presencial, a darle dirección ya directo al estudio. Pero sí, parte de todo el proceso también fue ir y grabarlo para que él fuera la voz muy familiar para el mexicano que te estuviera diciendo ese concepto. Y para los chismosos, ¿en qué año fue esa campaña? Para irla a buscar. Pues fue hace 7 años Hace que 7 Morena años. llegó al poder, Bueno, sí, 7, 8 7. años más o menos. Sí, es cierto que sí, habías mencionado eso. Ajá. Entonces, ok, de ahí ya Sí. tenemos el punto de partida. Wow, sí, es bastante. ¿Y qué sentiste cuando la viste ya en la televisión? O sea, ¿fue en televisión? ¿O dónde Salió en salió? todos lados. En todos Ese lados. salió en todos lados, principalmente en televisión. Eso me desbloqueaste ahorita una memoria padre, porque a mí siempre, y hasta la fecha, o sea, aunque ya lleve 18 años, me sigue emocionando ver un espectacular de algo que hicimos nosotros, ¿no? O sea, sí es algo que me llena mucho. Y me acuerdo que ese comercial se estrenó en una pelea de box, que yo sabía que iba a estar, y justamente había una reunión en mi casa, y les dije, todos pongan la pelea y en el round 6 va a pasar el comercial. Wow. Y lo pusimos y todo, y sí, o sea, a mí me llena un montón verlo.
Y ya ahí no está ni el jefe, ya no está ni el dueño de la agencia, ni el cliente, ni nada, pero a mí verlo, a mí me encantó y sí, luego yo creo que a lo mejor harté a uno que otro amigo, pero era, no, mira, es que mira, ve esa piñata, pues es otra piñata distinta a esta, o sea, como que les platicaba todos esos detallitos que creo que pues no todo el mundo lo aprecia, no lo alcanza a ver, pero para nosotros que sí nos gusta como toda esa parte de producción, pues sí es como detalles muy importantes. Sí, todo eso minucioso que dicen, eso nadie lo va a notar, pero todo suma y sí se llega a notar. Sí. Entonces esa yo creo que padre. de hecho yo creo que fue la más grande que he hecho hasta ahora. Han habido otras que incluso pudieron haber tenido mucho más éxito, pero así grande esa, y sí fue como que de pronto de un golpe de pasar a de cuentas medianas, grandecitas, a una enormísima y una producción gigante con mucho presupuesto. Sí me acuerdo también a nivel presión, sí fue un tema importante que pues también te va puliendo un poquito para el futuro también. Sí, me imagino que sí. Oye, y bueno, mencionas que en esta campaña justamente participó Eugenio Derbez. Uh-huh. Yo te conozco, sé que estás trabajando de vez en cuando, bueno, que te toca también, no sé, hacer algo donde está Eugenio Derbez. O sea, lo has vuelto a ver, a eso me refiero. Sí. ¿Él te ubica o cómo es a veces trabajar con gente famosa y que trabajaste hace años en una campaña, pero obviamente quizá en ese momento, Uh-huh. pues él no prestaba así mucha atención de todos los miembros, ¿no? Pero ya como que volver a trabajar con una persona, no sé cuántas veces después ha sido, pero llega un punto en el que esa persona dice, sí, tú has estado acá, así ya he trabajado contigo. Sí, fíjate que con Eugenio Derbez he tenido la fortuna de encontrármelo un montón de veces. Después de esa campaña de Coca-Cola que nunca lo vi en persona, ni me ubicó, ni nunca me conoció, ni nada. Después hice una campaña muy importante con él que fue para una de estas empresas de delivery de comida cuando justo vino el boom y empezó la pandemia y tal. Y estuve con él y ahí pude trabajar de la mano con él el guión porque justamente lo escribió un director que no era tan mexicano. Entonces, al final tuvimos juntas con Eugenio y él quería ver el guión. Él dijo, yo quiero estar en esta campaña porque está increíble y están haciendo campañas de esta marca a nivel mundial padrísimas, que hasta de repente salían los de Star Wars ahí en esos comerciales y tal. Y dijo, yo quiero estar en esta campaña, pero quiero ver el guión. Y él siempre fue como súper accesible. Me acuerdo mucho que él me decía, si tú quieres que me encuere, me encuero, pero que quede padre. Entonces veíamos pues ese ¿de qué era guión. la campaña? Al final de comida no se tuvo que encuerar, afortunadamente, bueno. pero la verdad es que muy bien. Y él como que muy amable con eso. Ahí esa fue una de las historias en donde yo me metí, porque lo estaba escribiendo un director creativo que yo admiro mucho, que fue un gran maestro igual, pero no era mexicano realmente. Entonces sí me metí yo ahí y pues ponle que le hirió su corazón de peluche. Y ponle aquí, ponle allá y tal. Me decía, ¿cómo que de peluche? Sí, porque fíjate, tal. Tú ponlo. Entonces ya lo vio Eugenio y dijo, no, eso está padrísimo, así. Entonces le ponemos así. Entonces pude trabajar con él. Y pasó de esa agencia, pasó tiempo y luego pasó otra experiencia y me lo volví a encontrar. Y cuando me lo volví a encontrar, pues en esa campaña fue tan importante incluso para él, para nosotros sobre todo. Y estuvimos tan encima de él que sí me hacía así como las primeras veces... A ti te conozco, le digo, ¿te acuerdas del... sí, ¿cómo estás? No sé qué. No, últimamente ya, o sea, la última vez lo vi hace como 2-3 meses y me dijo, tú ya me estás siguiendo. Le digo, pues yo te sigo a donde quieras, o sea, ya ves que se van de viaje con los Derbez a Japón y tal. Le digo, si quieres yo voy. Entonces sí, es una parte padre. Es una parte padre que también te ubiquen, que sean accesibles contigo. Hay gente en el mundo actoral que es un genio. A mí se me hace realmente brillante esta persona. Lo ha hecho muy bien, ha sido muy inteligente con sus decisiones y tal, pero también es muy inteligente en cuanto a storytelling, a hacer un guión. Es muy picky, o sea, también es una persona muy accesible, muy lindo, muy buena onda, muy chistoso, pero también te exige, dice, o sea, sí nos llegó a decir en algún momento, ¿quién escribió esto? No, o sea, no está bien, puede estar 1000 veces mejor, o si quieren yo se los hago. Y fue, no, nosotros lo hacemos, ¿no? Entonces por ahí
también es gente que dices, bueno, está donde está por algo. Claro. Y él se ha dedicado a hacer sus contenidos. Entonces, si te está diciendo, si quieres yo te lo hago, es como también un golpe ahí que dices, pues yo también me tengo que meter y no puedo dejar que él lo haga, ¿no? Al fin de cuentas, porque pues tú eres la agencia. Entonces, por ahí también son experiencias que ya te estás codeando con gente muy importante, que gente que realmente le sabe. Entonces dices, aunque me desvele una semana completa, esto tiene que quedar, y piensas cada palabra, cada coma, cada punto que pones a un nivel muy profundo para que realmente quede pues bien hecho, ¿no? Sí, exactamente. Ujú. Creo que son esos retos a los que también te enfrentas, ¿no? Que cuando trabajas con gente que no solamente es la cara bonita de algo, sino que realmente tienen experiencia y saben lo que están haciendo y saben lo que tú haces y cómo se hace, Ujú. es donde dices, ok, tengo que hacerlo muy bien porque, o sea, ellos saben y conocen. Claro. Pero qué padre, o sea, qué padre que justamente ya empieza como esa parte de ya te ubica, ya creo que también, sobre todo que haya tenido una buena experiencia en el pasado contigo y cuando te vuelve a ver es como, ah, qué padre, en vez de, ah, otra vez esta persona. Sí, ¿no? sí, 100%. Es algo muy importante, nunca sabes con quién te vas a encontrar en el futuro o con quién vas a volver a trabajar. Exactamente. Y en todo esto, ¿qué otras experiencias, o sea, entre famosos que has conocido, a quiénes más has conocido que tengas así una experiencia como para contar? Pues mira, una vez también dentro de estas campañas me tocó participar porque estábamos como tomando apenas la cuenta, el proyecto y tal, y sí me tocó también una experiencia también en pandemia, empezando justo la pandemia fue que nos tocó supervisar el comercial donde salía este cantante mexicano que te calienta como el sol. Ese volvió a los comerciales después de 20 años o 25 años que Órale. no hacía un comercial para ninguna marca, Ok. y nos tocó supervisar ese comercial, y él lo estaba haciendo en su casa y dijo, tienen que venir 2 personas porque si me da algo así, era un tema delicadísimo. Sí, me da Y algo. sí, ese fue como también un shock muy, muy fuerte porque pues era un personajazo en pleno inicio de pandemia, o sea, cuando más peligroso. Y además, pues de repente pues ya lo empezamos a grabar y todo. Y, oye, tienes también unas fotos. A ver, toma la foto. Ok, listo, ya acabaste. No, pero es que son 20 fotos, ya acabaste. Y se fue de su propia casa. Y fue como, ¿y ahora qué hacemos? Ok. Entonces, ¿cómo le explicas al cliente que ya el talento te dejó ahí botado, ya es lo que salió, salió? ¿Y no hay bajo contrato algo así como de son 20 fotos o algo así? Fíjate que en mi experiencia, lo que te puedo decir, hay ciertos talentos que sí es como vas bajo tu propio riesgo de a ver qué sale. Porque es el talento. O sea, sí fue una anécdota bastante buena que está un poquito más profunda, pero inclusive ese comercial no dijo el guión tal cual. Él tenía como hasta ciertas cláusulas que sus abogados pasaron, y es, no puedes mencionar canciones de él, no puedes decir nada referente a él, su vida personal y tal, tal, tal. Ujú. Y él cambió un poco el guión y él dijo una frase en donde al final sí mencionó algo de una canción suya, como que hizo alusión a eso, y eso fue un hitazo. Entonces fue como, híjole, le vamos a decir al cliente que no siguió el guión y ya se fue. Y pues a ver si le gusta al cliente o no, pero creo que funciona muy bien. Entonces, pues sí fue como, el cliente lo entendió también porque conoce al personaje y funcionó muy bien. Y esa campaña en específico, creo que fue una que me hizo sudar mucho porque tuvimos también un problema. Eh, y también hoy lo recuerdo y me da un poco de risa, pero me acuerdo que como 5 días antes teníamos ya listo programas de televisión de la mañana, de televisión abierta, porque íbamos a traer a este artista que después de 20 años no había salido en la televisión. Lo estábamos trayendo de vuelta. Bueno, la marca lo estaba trayendo otra vez a los comerciales, ¿no? Entonces ¿Y era si era como él? era un ¿No era el doble, notición. no era el clon? Sí, sí, muchos decían que ya ni se parecía y que el pelo y que no sé qué. Se hizo así un temazo así. Y un día, como 5 días antes de que se hicieran mega lanzamientos, se pagaron medios, menciones en televisión, tal, tal, tal. Me habló el presidente creativo, que te digo que para mí se me hace que fue un
un genio, un tipazo, muy, muy buena persona, muy buen profesionista y como que tuvimos como buena sensación de trabajo en conjunto. Me habló y me dijo, tenemos un bronconón, se acaba de filtrar el comercial, cliente no sabe, ¿qué hacemos? Y yo, pues, ¿cómo que? O sea, te habla el presidente de la agencia y te dice, ¿qué hacemos? Y dije, no sé, o sea, y eran 10 de la noche, o sea, tú ya estás así como que tomándote tu tecito ya para dormirte y todo, y de repente te hablan y se te baja el azúcar de volada y dices, ¿ahora qué va a pasar? Y ponte a pensar qué le dices al cliente, qué explicación y tal. Ya me dijo, ¿no sabes qué? Déjame, te cuelgo, márcale a no sé quién, yo le marco a no sé quién y tal. Y de repente, pues nos metimos, me volvió a marcar. ¿Pero se filtró en dónde? Se filtró en Twitter en ese entonces. Uy. Entonces se filtró en Twitter. Me vuelve a marcar, pero eso en un lapso de 5 minutos y ya estábamos así infartados. Le dije, a ver, espera, ¿cuántas views tiene? 800,000. ¿Cuántos comentarios? 18,000 en 10 minutos. 10 minutos. Me dijo, no, estamos perdidos, ya lo vio todo el mundo. Le dije, sí, ¿no? Porque ya se está haciendo viral. Entonces, ¿qué pasa? Que es un comercial tan esperado que ya se filtró, ya se hizo viral. Y le digo, y todas las menciones que tenían en el programa de la mañana, en Hoy, en todos esos, me digo, pues a lo mejor hasta se lo ahorran. Me dice, pues... Pero ya están pagados, o sea, ya... Sí, ya están pagados. Algunos sí los pudieron cancelar, o sea, el cliente dijo, pues ya, o sea, ya, como ya se filtró, pues ya no lo filtres tú, bueno, ya no lo publiques tú. Entonces sí, se filtró eso y sí, hablamos con cliente, oye, pues pasó así, 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 cliente, no, sí, ya, también ya sé y todo, pero a ver, espera, ya se hizo viral ahorita. Y la gente se hizo viral porque también fue la noticia de que era el personaje de está de regreso y es filtrado esto que estás viendo. Entonces fue un hitazo, o sea, tuvo un alcance endemoniado. Fue el éxito más grande de todos, pero fue filtrado. Y todo fue porque en la televisora no sé cuál pasaron el comercial que iba a salir en la tele y alguien se lo pasó, un trainee, era porque dieron con la persona y todo. Sí. Esa persona se lo mandó a su amigo de, mira quién va a salir tu ídolo en la tele. Y esa persona dijo, ay, miren el video que me acaban de mandar. Y así se subió a Twitter y se filtró 5 días antes. ¿Y no hubo una cuestión legal o consecuencias legales contra esas personas? Sí, pero ahí sí ya fue más como la marca con la televisora y tal, y el acuerdo y el contrato que tenían, pero pues bueno, ahí sí afortunadamente nosotros no tuvimos nada que ver. Pero al día siguiente fue una locura, o sea, de esas veces que ves hasta en la televisión que pasan esas cosas, cuando ves películas relacionadas al tema, yo iba manejando en el coche porque en ese entonces vete a Polanco 2 horas en el tráfico, en la radio venía escuchando, se filtró el comercial de Luis Miguel, o sea, era así una locura y en los medios así, míralo y qué cambiado está, y si es o no es, pero en todos lados estaban hablando de él, o sea, en todos los programas, en todo, o sea, tú ponías la radio y salía en todos lados. Y dije, wow, y llegué a la oficina y todos así corriendo, ¿y qué vamos a hacer ahora? Entonces sí, estuvo padrísimo porque fue un happy problem que... Y fue gratis. Que fue gratis y que tuvo un alcance supremo porque no fue el lanzamiento, fue una filtración y fue como el chisme y fue como, wow, ¿cómo es posible? Y o sea, sí fue un temazo esa vez y sí, estuvo muy, muy divertido, pero sí... Ahorita lo cuento divertido, sí. Pero ese día yo dije, no, ya, mi carrera acabó. O sea, son de esas veces que dices, no sé qué va a pasar mañana. Y no sé qué va a ser de mí mañana, ¿no? Pero sí, no, afortunadamente, todas esas cosas se terminan convirtiendo en anécdotas y aprendizajes y cosas chistosas que yo tengo una sección en la vida que le llamo lo que callamos los de cuentas. Ah, me encanta. Eso es parte de una de las tantas historias que sí dices, híjole, no sé qué hubiera pasado si alguien se lo hubiera tomado mal, si esto hubiera sido algo realmente negativo. O sea, sí de repente ahí también te das cuenta de lo importante que pueden llegar a ser este tipo de proyectos y lo delicados que puedan llegar a ser. Sí. Aquí tu espacio para que cuentes lo que callamos los de cuentas. Sí, exactamente. Ahí podríamos hacer un stand-up, pero eso lo podríamos hacer en otra ocasión. Vamos a juntar aquí a varios de cuentas para que... Sí, sin duda sale algo bueno. Wow. Oye, ¿tú crees, o sea, con esta experiencia de que se filtró y se volvió un boom
por el chisme y demás, ¿tú crees que hay campañas que se filtra, o sea, que ya lo hacen adrede para tener este tipo de éxito? Sí. Sí. Ya también con el tema de los influencers y todo eso, es como, ups, acabo de grabar sin querer el nuevo jersey de la selección mexicana que era súper secreto y ya me regañaron y ya me van a demandar y el ya me van a demandar también de muchísimos views, pero luego es La pura polémica. estrategia de gente que está en las agencias de publicidad también. ¡Wow! Entonces Digo, sí, ya. O sea, qué buena estrategia, pero por otro lado, qué padre que a ustedes fue genuino y les funcionó. Sí. O sea, creo que eso es, no sé, qué adrenalina. Sí, la verdad es que estuvo... Sí, eran días, yo me acuerdo que eran en esa agencia en particular que era muy grande y tal, o sea, sí eran como cosas de repente tan descomunales que sí vivías al límite, o sea, yo de repente dormía temblando, o sea, sí era mucha la presión, pero son proyectos que valen muchísimo la pena, o sea, dices, se viene algo así súper fuerte, pero va a valer la pena y va a estar divertido, pero sí, de repente sí hay momentitos que sí te hacen sudar un poco de más. Oye, y entonces a ti te tocó estar físicamente ahí donde estaba este señor, este artista. No. No. De hecho, también como fue en su casa y ya empezó toda la pandemia, de hecho era cuando justo empezaban a cerrar los vuelos a otros países y eso, pues ya no hubo oportunidad pero sí estaba de las primeras transmisiones en vivo, así como que conéctate al Zoom y vamos a transmitir y era así como un tema así como muy tecnológico en ese entonces. Cuando empezaba, bueno, no tan tecnológico, pero no era tan común al ver una filmación así a distancia. Y de repente lo vimos salirse de cuadro y ya de repente todos, no, y se fueron. Sí nos quedamos ahí en la oficina de, ¿y ahora qué vamos a hacer? Okay. No, porque cuando estás presente, pues sí puedes, pues estás ahí, ¿no? Sí. Y aunque sea te peleas, pero a distancia pues era, no puedo hacer nada. No se puede. Y es que por ahí yo sé que, bueno, me han contado. Sí. Que a él cuando lo saludan y así, como que le dicen señor, no le dicen su nombre, no le dicen nada, le dicen señor. Uh-huh. Y quería preguntarte si a ustedes les pasó justo eso, que al dirigirse a él se dijeron como señor. Pues bueno, del tema de que le digan señor, a mí esa vez no me pasó, pero algo que sí te puedo compartir es que con ese tipo de talentos normalmente siempre está el representante del talento y tal, y siempre se acerca contigo, no le vayas a decir señor, o no lo vayas a tocar, no le vayas a agarrar la ropa, porque se enoja, porque se le arruga el saco. No lo mires a los ojos. Ah, sí, o sea, sí hay muchas veces que Sí. sí nos hacen como esa advertencia. De repente me toca ir a alfombras rojas, hacer coberturas o entrevistar a algún famoso. Y hay veces que son 5 preguntas para redes sociales y tienes 2 minutos. O sea, es rapidito, pero cuando llegan y todos y te dicen, a él sí salúdalo, pero dile por su nombre, pero a este sí, hazle así, mucho gusto y ya. Y no le hables, no la toques, no la abraces, no nada. A tal fulanito no le toques el saco porque se enoja que se lo arruguen. O sea, como que hay ciertas particularidades. Es raro, también no siempre te lo dicen, pero sí puede llegar a suceder que si te digan con tal persona, si no tengas este tipo de acercamientos, ¿no? Pero está bien porque ya sabes como qué es lo que les gusta, qué no les gusta y por dónde irte así para mantener una buena relación y que fluya la entrevista o lo que sea que vayas a hacer también. Sí, eso sí. Pero ¿te ha pasado que te digan algo así de, no, con él no hagas esto? Y cuando ya, no sé, te toca acercarte o algo, pues no tiene nada que ver con lo que te dijeron. O sea, yo he escuchado, por ejemplo, ¿no? De influencers que dicen, cuentan sus historias, ¿no? No sé, con La Roca, ¿no? Ya yo fui a grabar con La Roca y me dijeron, no lo toques, no te acerques a saludar, no sé qué. Y que cuando entra La Roca así de, hola, ¿qué onda? Y lo saluda y nada que ver con lo que le dijeron. Pero dicen, bueno, a lo mejor es como una medida de seguridad, o sea, como de para que no te sobrepases de, ay, sí, La Roca, sino como que te mantengas en cierto, sí, pues sí, con cierto porte, con cierta imagen. Y ya, pues si la persona quiere, pues ya se acerca a ti o ya rompe esa barrera. Claro. Pero no sé si a ti te ha pasado. No, realmente no me ha pasado algo así en particular. Más bien me ha pasado lo contrario, en donde sí me dijeron, oye, pues tú ve y entrevista al actor para que promocione su serie o su película que va a salir y todo. Y sí, una vez me regresaron así de,
creo que ya fue suficiente. Y yo así, bueno, pues órale, está bien. Me fui y ya después le dijeron, oye, pues él viene de tal. Y ya luego regresó. Oye, pues ahora sí dime. Dije, no, pues Ahora dime, no. saluda a la cámara nada más, ¿no? Entonces sí fue como una, pues ahora no. Y ya, pero sí los entiendo también porque muchas veces en esos eventos o en ese tipo de cosas sí los hostigan, pues bastante, ¿no? O sea, sí Sí, es claro. como que toda la gente está encima de ellos. O luego estás hablando con ellos o los estás entrevistando. Cuando no es comercial y controlado, de repente los estás entrevistando y llegan y se le cuelga a alguien así, está aquí, no sé qué, y se toman foto a fuerza y tú pues estaba en medio de grabarlo, pero es como un poco normal. Y cuando es en un comercial o algo así, salvo aquel cantante que brilla mucho, todos son como muy accesibles porque pues, saben que pues les estás pagando, bueno, la marca le está pagando Sí. y ellos quieren también salir bien, ¿no? Al final de eso siempre es currículum para ellos. Entonces creo que en cuanto a temas de comerciales, siempre hay como mucha disposición de su parte porque pues ellos al final les conviene, son los que terminan saliendo, ¿no? Sí, eso sí. Ujú. Bueno, esta historia que nos contaste, pues fue justamente un momento que de alguna manera hubo crisis y salió bien. Pero ¿tienes alguna donde también haya pasado, o sea, un momento de crisis y cómo se haya solucionado? Sí, pues mira, hay muchas historias, cada uno, cada comercial, cada cosa ha sido diferente. Creo que también es parte del encanto. Si me voy al lado opuesto, muchas veces hay clientes que no controlan muy bien lo que tienen que hacer, no saben mucho el tema. Incluso a veces el mismo talento que contratas para que salga sin necesidad de que sea un actor y demás. Y sí me ha tocado producciones de comerciales que pues sí se salen de control, de que de repente eran 8 horas y ya se fue a 12 horas el llamado, ya la gente está cansada, el talento que sale a la cámara ya está así todo cansado también. ¿Ahí qué pasa? ¿Ahí se Claro. cobra adicional o...? Porque me imagino que pues los actores sí es como por hora, ¿no? O sea, ¿y cómo se maneja cuando en vez de 8 horas son 12? Sí, hay una parte que no es la más adecuada, pero suele suceder. Lo más común es que hay una cierta tolerancia, ¿no? O sea, tú sabes que va a ser un comercial que el cliente le está invirtiendo 1 millón, 3 millones, 5 millones, o el dinero que le está invirtiendo, ¿no? Puede ser 200,000 pesos, dependiendo del tipo de cliente. Pero pues hay una tolerancia que pues, si algo se atoró, algo salió mal. Hubo una vez a mí en una producción que se me fue la luz 4 horas porque llegaron los de CFE y así bajaron todo, quitaron el transformador y estaban poniendo uno nuevo. Ay, no. Entonces sí son cosas que pues no puedes controlar, como esa era un bajo presupuesto, pues no había planta de luz. Entonces pues sí son cosas que de repente pues te toca asumir, que te toca aguantar y aguantar a todos los que están involucrados dentro del proyecto. Y normalmente hay como esa disposición. Sin embargo, sí han habido casos excepcionales que puede ser por cosas positivas o por cosas negativas. Cosas positivas como de, oye, ¿sabes qué? Me encantó la química entre los actores, me encantó cómo se ven. ¿Podemos tomar unas fotos extras? Bueno, pues es que no traemos la iluminación adecuada. No importa, aunque sean algunas y hagamos lo que se puede. Bueno, ahorita te consigo una luz y la traemos y la hacemos y bueno, eso te lo pago adicional, ¿no? Y esos son escenarios positivos porque sale cosas buenas. Pero sí nos ha tocado casos negativos en donde una producción de 8 horas que estaba perfectamente controlada, el cliente llega, no, es que el guión que crees, yo creo que en vez de que diga fantástico, que diga fabuloso y en vez de que la abrace, entonces que corra alrededor de la mesa y se ponen de creativos ahí en medio de la producción Se pasa. y es muy difícil también hacerlos entrar en razón porque pues sí, también ellos tienen esto de pues yo estoy pagando, ¿no? Pues, Entonces sí se tiene que hacer el máximo esfuerzo de, oye, ya venía esto aprobado, ya ellos ya ensayaron para esto, ya estamos contemplando esto, si hacemos esto nos vamos a retrasar y ya no nos podemos tardar porque nos sacan del foro o cualquier tipo de situación así. sí, aunque estén pagando, finalmente retrasa y puede generar un costo adicional. Claro. No sé si eso lo consideran. Exacto, entonces siempre es como que con esta, digamos, advertencia de, oye, esto nos lo van a cobrar, ¿no? Y ahí como que entran un poquito ya más en razón, pero hay veces que sí te dicen,
O sea, necesito que me des el servicio y pon de tu parte y convéncelos. Entonces, pues ahí tienes que hacer malabares un poco. Pero bueno, es parte de repente se sale un poco de control por factores humanos, factores externos, factores climáticos de pronto. O sea, es parte de ahí. Pues sí, tienes que tener como esas pláticas preventivas con el equipo ya encerrado para que si hay una crisis de esa, pues también el cliente no lo sienta como están fuera de control, ¿no? O sea, que con clientes es importante que ellos también perciban de si pasa algo, no importa, ya lo vimos, ya lo solucionamos, ya vimos qué hacemos, ¿no? Entonces, pues bueno, son cositas que pasan, pero ya han sido tantas que pues ya te das una idea de qué cosas pueden llegar a pasar y está como prevenido para ese tipo de cosas. Sí, se trata de ser, digamos, flexibles en la medida de lo posible, ¿no? Uh-huh. Que no sobrepase, pues sí, lo que se pueda. Y en este caso, o sea, con esta experiencia, siempre consideran, digamos, un colchón por cualquier cosa en la que se va la luz y, no sé, están los modelos o los actores y te van a cobrar más porque si se quedan una hora más, su agencia dice que te van a cobrar más. Entonces, tienen como este colchón de, ok, ante cualquier situación inconveniente, hay algo que pueda cubrir esos gastos sin ir a molestar al cliente y decirle, ¿sabes qué pasó? Esto, necesitamos más presupuesto. Exacto. Pues mira, yo creo que ya también luego es de feeling, ya uno conoce al cliente. Cuando es un cliente totalmente desconocido, sí tratas de tener todos los colchones que puedas, por si algo sale mal, el cliente no se da cuenta que salió mal, ¿no? O sea, o que si tú contrataste al talento por 6 horas, pues realmente dile, pues te contrato por 8, y aunque me des 6, o sea, pero prefiero estar sobrado de tiempo y que te vayas antes a que me salgas en medio de la producción y enfrente al cliente. Sabes que yo te dije 6 horas, ya me voy y hazle como quieras, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí tratamos siempre de controlarlos. Ya tenemos clientes que pues trabajas con ellos 3 años y tal, y lo has hecho tantas veces, ya dices, 4 horas, y ya le das incluso pues el mejor costo posible, pero él sabe que a las 4 horas con 1 minuto ya es como que ya tenemos que parar, ¿no? No de que ya nos vamos, pero pues ya tienen ellos también muy medido eso y ya puedes tener como esa sinergia más exacta con algunos clientes, pero en un caso normal siempre es bueno tener colchón. Sí, eso sí. Uh-huh. Oye, y a todo esto, ¿qué factores, o sea, has trabajado en varias agencias y en agencias grandísimas, uh-huh, ¿qué factores te llevaron a crear tu propia agencia después de tantos años? Pues factores fueron muchos, en realidad. O sea, personalmente y por ciertas circunstancias de la vida, en muchas ocasiones yo tenía un trabajo y yo salía de trabajar. Obviamente estaba en la agencia, cumplía con mi tiempo, con mis horas, con mi chamba y demás. Y muchas veces yo buscaba clientes por fuera, ¿no? O sea, yo cumplía con un horario y tal, y buscaba ciertos clientes que se pudieran apegar a te entrego 5 días después y no te estoy dando un seguimiento de qué estoy haciendo cada hora, sino por proyectos. Y yo buscaba cositas por fuera y fue como pues un poco chistoso porque pues sí, eso me empezó a funcionar. En algún momento de la vida lo necesité, o sea, como todos, de repente se te atraviesa algo y dices, necesito 3 empleos, no sé cómo lo voy a hacer, pero sí, necesito 3 empleos. Y eso me ayudó en esa fase de mi vida que necesitaba 3 empleos. Pues sí, de pronto me las ingeniaba para pues, encontrar cosas. Y esa parte para mí fue como bastante esencial, que empecé a hacer diseño gráfico. O sea, porque de repente me decían, oye, hazme un logotipo. Sí, entonces yo regresaba y decía al diseñador, oye, ¿cuánto me cobras por un logo? Tanto. Entonces decía, no, pues el diseñador se lleva el 80% y yo nada. Entonces, pues tengo que aprender a diseñar. Entonces me empecé a diseñar yo. Y ahí fue en donde yo empecé a ver que, pues, si tú te vuelves bueno en diferentes cosas, pues puedes empezar a hacer negocio con diferentes cosas, ¿no? Por otro lado, también, si te vas metiendo en otros tipos de aspectos, pues ya justo pasa lo que decías hace rato. Ya no está tan fácil que te vean la cara, ¿no? O sea, ya si un diseñador te dice, uy, no, en ese empaque me tardo 5 días, dices, no, yo me tardaría 3 horas. No, entonces no son 5 días, son 3 horas. Entonces ya por ahí te empiezas a ver, pues, cuánto cuestan las cosas, cómo es, cómo funciona, cómo cobrarlo, cómo manejarlo, qué tipo de gente te funciona y no. Y pues muchos otros factores, o sea, son puras experiencias.
Unas experiencias buenas, otras de aprendizaje, otras malas. Algo que sí puedo compartirte es que a mí me sirvió mucho empezar en una agencia chica, luego en una mediana, luego en una mediana grande, luego en una muy, muy grande. Luego me cambié a a una agencia argentina que empezó a abrir puertas aquí en México. Y yo en esa fui también muy, muy feliz. Me la pasé muy, muy bien. Trabajé con gente increíble y aprendí también muchas cosas, ¿no? Y muchas de esas experiencias, sobre todo las últimas, me empezaron a enseñar pues yo puedo, ¿no? Porque muchas veces cuando tú vas empezando dices, no, es que necesito al dueño, necesito al director creativo, al director de cuentas, al jefe del jefe del jefe, y te sientes cobijado, ¿no? O sea, hay ciertas maneras que de cierta forma o ciertas estructuras te hacen sentir un cierto cobijo. Y yo tuve malas experiencias que en realidad fueron buenas, que en muchos proyectos en particular me dejaban solo. El comercial este que te dije que costó muchos, muchos millones de el refresco, el cliente estaba ahí, fueron 3 días y me decían, oye, ¿que los dueños no van a venir? No, yo así como, pues sí, sí, deben de venir. Y yo mandándoles el mensaje, oigan, ¿sí van a venir? Pues ahorita vemos. Y estaba yo y estaba el director creativo. Y ese tipo de clientes, por ejemplo, a mi forma de ver, es como tienes que estar toda la agencia ahí. O sea, como haciendo relaciones, consolidándote con cliente, que te vean, aportando lo más que puedes. Y me acuerdo que ya en el tercer día tenía cliente dormido así a un lado, al otro así también, a uno así casi desmayado. Ya estábamos así súper fundidos todos. Y me acuerdo que el director creativo de esa ocasión me dice, "Oh, me acabo de acordar, no le di de comer a mis perros". Le dije, te vas a ir. No, no, te juro por Dios. Le dije, te vas a ir. Pasó como hora y media y me dice, no, bro, es que encontré malita a mi perro. Le dije, nos vemos mañana. Y muchas gracias y todo, pero dices, ¿cómo es posible? O sea, y me quedé yo solo, o sea, con todo el equipo de producción, eran 50 personas, al cliente casi dormido, desmayado ahí, ya nunca nadie llegó, ¿no? Entonces, fueron experiencias que yo dije, qué mala onda, el que se está llevando la frega soy yo. Obviamente también te das cuenta, yo no estoy recibiendo un extra por esto, más que mi aprendizaje y mi satisfacción, que para mí sí fue como muy grande. Pero yo veía eso y dije, no, está padrísimo ser el jefe aquí en esta agencia, porque sí está súper bien esto, ¿no? Y ahí también me di cuenta, pues sí puedo solo. O sea, como yo dirigiendo, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de malas experiencias te empiezan a abrir los ojos de, pues no, sí se puede, ¿no? Sí se puede, si tú te avientas, si te puedes, si te atreves, si se puede, si la vida te empuja, ¿no? Que a mí esas situaciones me empujaban a, pues soy yo el que está aquí enfrente y ya no hay nadie atrás. Entonces, ese tipo de situaciones me empujaron a darme cuenta de eso. Otras par de situaciones de, oye, ¿qué crees? Vendí este proyecto a cliente y pues está grandísimo porque es poner espectaculares en toda la Ciudad de México, pero tenemos 5 días para sacarlo y todo. ¿Y cómo lo vas a hacer? Y yo, bueno, pues como tú eres el dueño de la agencia, pues quería ver contigo si podemos contratar a un freelance 5 días para que nos ayude. No, velo con Juanito y Chuchito y todo. Dije, bueno, y alguien que lo supervise, porque pues yo estoy llevando. No, pues tú lo vendiste, tú supervísalo. Y yo así dije, ¿cómo? O sea, y parecía como de, o sea, ¿cómo me vienes aquí a dar lata y tal? Y yo me salí esa vez de esa junta y quién sabe por qué me regresé y escuché, huevo, ya vendimos una muy buena lana, ¿no? Dije, no, acabo de vender una muy buena lana, salí medio regañado y me voy a meter una friga 5 días horrible y tiene que salir bien porque aparte si no estoy en problemas, ¿no? Entonces todo ese tipo de situaciones entre buenas y malas, pues sí te abren como los ojos y todo siempre depende, y como en la vida, ¿no? O sea, depende de las situaciones que te toquen, pues depende si tú le agarras el aprendizaje o si lo ves como negativo y te truenan. Yo conocí mucha gente en esas agencias, sobre todo las grandes, que hay gente que quedó traumada y dijo, de mi vida vuelvo a trabajar en publicidad. Wow. Y de plano así mal, ¿no? Y gente tremendamente buena, pero también pues te das cuenta cómo funcionan muchas empresas, no quiero hablar de publicidad en general, sino ciertas empresas, ciertos perfiles. Y de ahí también, pues, yo dije, pues si yo puedo, si yo
tengo la fortuna de poder hacer esto, pues lo voy a intentar, a ver qué pasa. Y si yo ya lo probé por fuera mientras yo tenía un empleo y lo podía sacar y vi que funcionaba, pues si me dedico tiempo completo a yo crecer mi grupo, mi equipo, mi agencia y tal, pues lo voy a intentar. Y lo peor que puede pasar es que vuelva a buscar trabajo, ¿no? Entonces eso es lo que me impulsó un poco a hacerlo, y afortunadamente también pasó. Me salí también un poco de mi último empleo, un poco desprevenidamente hasta para mí. Se abrió una oportunidad de, oye, me gustaría volver a trabajar contigo. Y fue, pues estoy poniendo mi agencia. Platicamos y tal, y sí me aventé. Dije, pues ya que sea lo que vaya a salir. Obviamente al principio hasta ganando menos de como empleado, ¿no? O sea, porque yo venía de ser director de cuentas. Y me salí con 2 cosas en la mano, y porque mi sueldo era la mitad, ¿no? Dije, bueno, pues ahorita a ver cómo le hago. Y afortunadamente a los 3 meses ya estaba ganando lo mismo. Entonces dije, pues está bien, o sea, sí se puede. Y hubo obviamente meses bajos, de repente meses buenos, Como pero así todo. vas como poco a poco. Y bueno, cambia obviamente de ser empleado a ser emprendedor, porque pues el empleado pues te cae tu quincena, tu aguinaldo, tal, y como emprendedor pues sí hay meses buenos, meses malos, pero yo creo que sí vale la pena intentarlo si se te prestan las oportunidades también. Definitivamente. Ujú. Oye, y al momento en el que dices, bueno, sí, ya voy a poner mi agencia, te empiezan a llegar los trabajos. ¿Ya tenías personas pensadas de quién allegarte para poderte apoyar en cierto momento? O sea, que digas, ah, bueno, ya me llegó, no sé, un trabajo donde necesito un diseñador o necesito, no sé, cualquier perfil. ¿Tú ya tenías como esas personas? En muchos casos sí, y en muchos casos no tanto. Y obviamente te empiezas a enfrentar a ese nuevo problema. La parte fácil es que como ya pasé por muchas agencias pues te vas llevando bien Sí. con algunos Ya y sigues en conoces. contacto con algunos Claro. y sabes la historia de algunos, pues de pronto es como, oye Marina, oye Bryce, oye Toño, oye amigo tal y tal que hacemos esto, ¿por qué no nos contamos y llevamos esta cuenta? ¿O qué crees? Me está llegando un cliente que necesita fotografía, entonces acudo a una muy buena fotógrafa que ya sé que trabaja muy bien y que siempre me queda bien y que es de total confianza y que se trabaja perfectamente y sin estrés. Entonces voy y la busco a ella. En el 80% de la gente que trabaja actualmente conmigo es gente con la que yo ya trabajé anteriormente, que considero gente muy buena, muy profesional, muy cumplida, muy talentosa y también de confianza. O sea, eso ha sido sí muy, muy esencial, y creo que este camino lo recomiendo muchos para la gran mayoría que se atreven a abrir su negocio, el pasar por agencias de todo tipo para que conozcan gente, para que se enfrenten a diferentes clientes, para que se enfrenten a diferentes situaciones, y ya cuando se avienten pues ya puedan tener, pues conocí a tal, 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 que me ayuden. Y obviamente también me he enfrentado al caso opuesto, en donde pues sí he tenido que explorar con gente totalmente nueva, y ha habido gente que pues sí me ha salido bastante canija de pronto, ¿no? O sea, sí, gente que de repente no te contesta, de repente ya se enojó, de repente hizo un berrinche y te dejó botado la chamba. Gente que incluso habla mal de ti de pronto, y pues lo tienes que correr, entonces te dice y sube posteos, no, es que tú y este fulanito tal, o sea, y cosas como muy de ese estilo. Ha sido muy, muy pocos casos, la verdad es que lo menos, Pero pues sí pasa, ¿no? pero pasa, ¿no? Entonces también te empiezas a enfrentar ese tipo de problemas, que no solamente es el llevar al cliente, ahora también tienes que llevar tu equipo interno, Claro. y lo tienes que cuidar, y tienes que estar comprensivo, y tienes que ser paciente, y tienes que acompañarlos también. Es muy importante estar con ellos y darles como el ejemplo de qué es lo que tienes que hacer. Pero pues sí, cambia mucho de pronto con ciertos personajes, pero la ventaja es que sí he tenido buena fortuna de que ya conozco mucha gente que es bastante confiable, y eso se me hace que es como súper clave. Sí, creo que también el tener buena relación con todas las personas con las que uno trabaja, Ujú. porque nunca sabes igual en qué momento vas a caer con el conocido del que trabajaste antes, ¿no? O qué tal si de repente alguien llega y es como de, ok, tú trabajaste con Hugo, y yo digo, oye, Hugo, esta persona, ¿qué tal? No, sabes que esta persona habló mal de mí, esta persona hizo esto, y entonces como se cierra puertas en otras oportunidades.
¿no? Y por ejemplo, bueno, ahorita igual así como para mencionarles, de hecho, pues nosotros nos conocimos por un amigo en común. Yo trabajando en una agencia que conocí a esta persona, a este Ule, y tú lo conocías de, no sé si de alguna otra agencia o en algún momento de la vida que lo conociste y que le pediste, no sé, algo pasó así como que él me recomendó contigo y entonces ya empezamos a trabajar y bueno, de ahí en adelante. Y luego también conocimos a Bryce, bueno, a través de ti conocí a Bryce y entonces empezamos a conocer a más gente para poder seguir trabajando en conjunto y apoyarnos en diferentes proyectos. Y eso está padre porque justamente ahí te das cuenta de que todo llega como de las recomendaciones. Y una pregunta que en un episodio anterior donde justamente tuve aquí a Bryce, que yo le hice y también te la quiero hacer a ti para como que sondear, ¿no? En esta parte y la gente se cuenta como de cómo se maneja. ¿La mayoría de tus clientes llegan por recomendación o te ha tocado ir a, bueno, te ha tocado ir a tocar puertas, vaya, la redundancia, pero ¿cómo te ha funcionado más esa parte para obtener clientes nuevos? Eso que acabas de decir es como muy clave, incluso con la misma gente, en tu caso en particular, es un gran ejemplo. Pero sí, los clientes, al menos actualmente, la gran mayoría han sido por recomendación. Eso creo que es muy, muy importante, ha sido muy bueno y muy favorecedor. Inclusive una buena anécdota que yo la verdad la aprecio un montón. La última agencia en donde yo estuve, me marcó hace unos meses y tal, y estoy colaborando con ellos como proveedor y ya no como parte de su equipo, pero porque ya hay una confianza muy buena. Yo confío en ellos, son increíbles, me la pasé muy bien con ellos y me la sigo pasando muy bien con ellos. Y que se haya suscitado esa situación de yo con toda la confianza del mundo de yo voy a poner mi agencia y en vez de vernos como, somos competencia, pues vamos a colaborar juntos, ¿no? Hace poco también me contactó uno de los dueños de esa agencia en donde fui trainee y eso, oye, ayúdame a hacer unos videos para mi cliente tal, no sé qué. Entonces, es muy importante siempre quedar bien. O sea, así te pelees, así no te gusten donde estás, así te hayan hecho una súper grosería, tú queda bien. O sea, eso es muy, muy importante porque es lo que bien acabas de decir ahorita. Son las puertas que vas a dejar tú abiertas para el futuro. Y el día de mañana que tú seas muy bueno haciendo algo, pues la gente te va a buscar y eso pues va a hacer que las cosas sean más fáciles. Obviamente sí hay un porcentaje de cuentas que he ganado a través de pitches. Hay pitches en donde te invitan y te invitan porque saben o alguien sabe cómo trabajas y tal. Obviamente las invitaciones no llegan solas. Y sí han habido pitches totalmente que vas a ciegas y pues a ver si el proceso es legítimo, a ver si sí sale y de pronto sí pega y pues ahí está, ¿no? Entonces así se han suscitado muchas cosas, pero sí la gran mayoría sin duda ha sido por recomendación. Creo que ha sido algo beneficioso que has pasado por varias agencias y justamente conoces a mucha gente y de ahí tus círculos, o sea, esas relaciones públicas se abren, ¿no? A diferencia que quizá si tú saliendo hubieras dicho, yo voy a poner una agencia, aparte de que no ibas a tener toda la experiencia que se vive en un mundo así, o sea, al menos de inicio, como que pudiera costar un poquito más trabajo porque justamente no conoces a nadie del medio. Claro. Entonces, es una recomendación que creo que está bastante bien, como que primero se adentren y ya después, si quieren volar solos, pues adelante. Pero bueno, ya cada quien su camino, ¿no? Cada quien el camino que decían agarrar, porque a algunos les puede funcionar de una manera, a otros de otra. Y ahora que después de todos estos años y todo lo que has vivido, ¿hay algo que quisieras decirle a tu yo de hace, no sé, 18 años? Cuando estabas en esa parte de yo quiero aprender. Sí, del tema laboral creo que no. Sin duda aprendí bastante, pero no había otra manera más que estar ahí, ¿no? O sea, creo que algo que me permitió aprender eso fue pues ser constante y ser resistente, ¿no? O sea, creo que todos los días pararte y trabajar aunque no quieras, aunque digas tengo flojera o me quiero echar medio año sabático o lo que sea, y ser resistente de pues todos los días realmente pase lo que pase, tengo que ir, tengo que hacer, tengo que buscar y tal. Eso es lo que realmente te lleva a aprender muchas cosas. Yo lo que le diría es que va bien. Tal vez el único consejo es
que en un par de lugares duré más tiempo del que debía. Como que aprendí lo que tenía que aprender y todavía me quedé 2, 3 años ahí. Pero fuera de eso, creo que si ya detectas que ya aprendiste lo que tienes que aprender y tienes la oportunidad de moverte a algo mejor, lo hagas, ¿no? Pero si lo que sea te conviene, lo que sea, pues está bien también valorar lo que tienes y seguir ahí, ¿no? Creo que es el único consejo que le pudiera como compartir hasta ahorita. Ok, creo que está bien, porque sí, muchas veces uno ya llega como a un límite o a un tope de aprendizaje y tienes que moverte para seguir creciendo. Y la verdad también me da mucho gusto que tú disfrutas mucho de la publicidad, que como bien dices, hay gente que se harta, que ya no pueden más, se salen de eso, ya no quieren saber nada. Y tú mantienes una parte en la que, o sea, a pesar de que has vivido momentos estresantes, también es algo que te apasiona, entonces a lo largo de los años tú lo sigues disfrutando de la misma manera. Y ahora, pues bueno, teniendo tu propia agencia, creo que aún mejor. De hecho, no hemos dicho cómo se llama tu agencia. Ah, sí, muy importante. La agencia se llama AdFisher. AdFisher. El contacto sí puede ser a través directo mío, por correo. Ese se los dejamos aquí para que también nos puedan contactar ahí. O sea, seguimos creciendo, se han como afinado muchas áreas. De pronto le apostamos mucho a unas cosas, le invertimos cosas a unas cosas que no funcionaron tanto. Claro. Y el mismo cliente nos fue pidiendo yo necesito esto de ti, yo necesito esto de ti. Entonces como que estamos adecuándonos a eso, ya sabemos por dónde va. Pero el día de mañana, si de pronto llegan nuevas necesidades o cosas nuevas, pues nos iremos ahí modificando. Pero sí, justo ahorita todo este rediseño es para comunicar lo bien que hemos hecho estos primeros años. Excelente. Y justamente eso de cómo van avanzando, quería preguntarte, ¿cómo ves a AdFisher en, no sé, en unos 10 años? Esto ya parece una entrevista de trabajo, ¿no? ¿Cómo te ves en 10 años? Exactamente. No, pero o sea, ¿a qué punto te gustaría llegar con tu agencia? O sea, ¿te gustaría hacer una agencia grande? ¿Te gustaría que se mantuviera, como algo más pequeño? Tal vez una estructura de trabajo con muchos colaboradores, o más bien trabajar de forma aliada con otras personas según el proyecto. Pues mira, en particular creo que al menos por ahora puedo hacer que cambie de opinión después. Sí, claro. Yo lo veo más como una agencia como especializada en cierto tipo de cosas, como producción, como en contenidos, como en creatividad, como en redes, y muy como de ese estilo, y tener colaboradores muy buenos, muy confiables, en donde podemos trabajar bastante bien, bastante cómodos para tener todos una buena calidad de vida. Y lo mismo con los clientes. O sea, la realidad es que sí me ha tocado en este arranque que de pronto tomas algún cliente que de repente ya viene con una bola de nieve de necesito todo para ahorita y así te desveles y tal, que dije yo ya vengo de ahí, ya no quiero seguir manteniendo ese ritmo de vida, ¿no? Porque hasta te enfermas y todo. Claro. Y ya a mi edad ya es un poco peligroso. Pero sí, ya dije, no quiero estar en ese mood, ¿no? Entonces, yo ahorita mi objetivo, así mi mundo ideal sería tener muy buenos clientes. Pueden ser chicos, medianos, grandes, porque también he tenido casos de éxitos de clientes chiquitos. Tengo un cliente que cuando era freelance hizo su logotipo conmigo y ahorita ya abrió Estados Unidos y Canadá y lo llevamos ahorita. ¡Qué padre! Entonces, y ya no es tan chico. Eso es lo bonito de todo eso. Entonces, mi ideal es tener buenos clientes, bonitos clientes que te valoren, clientes que trabajen bien, que se atrevan también a hacer cosas padres, y colaboradores que lo mismo, ¿no? Que empujen contigo, que todos crezcan, que encontremos proyectos padres y que encontremos un balance de profesionalismo, de éxitos y de vida social y de vida en general, para poder tener un ambiente y una empresa segura y divertida y amigable en donde trabajar y hacer cosas padres. Entonces sí, sería tal vez una agencia chica, mediana grande tal vez. Porque según cómo se vaya desarrollando, ¿no? Exacto. No puedes tú establecer así, no, quiero mantenerse de esta manera. Sí, no sabes. Obviamente también no me quiero resistir que si el día de mañana llega un cliente totote, pues bueno, pues vemos si nos hacemos una agencia totota, lo podemos hacer. Pero sí, estoy abierto bastante a todo eso, mientras
se mantenga como esa armonía de que no se pierda el control, ¿no? Porque sí, de pronto he notado que en algunas agencias sí se pierde el control de qué hay, qué cosas, quién es el cliente. Pues de repente el dueño nunca conoció a tal cliente. Entonces creo que por ahí no me gustaría caer tanto, pero se irá viendo con el tiempo. Pero sí, sin duda es que haya un crecimiento en cuanto al equipo y en cuanto a las cuentas que tengamos. Me encanta. Oye, y bueno, antes de cerrar, una pregunta más. ¿Eres tú el dueño? ¿No tienes socios? Porque ¿hay algún motivo o cómo se dio esa decisión? Claro, pues mira, yo justo en el paso de estos años con diferentes agencias, sí noté que cuando hay muchos socios o cuando hay dos socios o cuando está el socio capitalista y el socio que chambea, tarde que temprano hay problemas. Obviamente hay sus excepciones. Dos grandes amigos, uno estuvo en el capítulo anterior, lo han hecho muy, muy bien y se llevan increíble y obviamente llega un punto en donde obviamente tienes que discutir tu punto de vista y llegar a un punto medio, pero he visto unos casos que de verdad así terminan en gritos, uno se sale y se cierra todo y se cae la mitad de la empresa y se lleva gente. O sea, sí he visto casos muy, muy extremos y ahorita quise probar yo irme solo con estas oportunidades que se me fueron pues digamos, presentando y acudir a colaboradores de confianza para hacer alianzas pues estratégicas. Hay algunos que están tiempo completo, hay algunos que intervienen en proyectos específicos. Por ejemplo, cuando es producción, pues no puedes tener a alguien empleado de, pues a ver, a qué hora llega un comercial nuevo, claro. Pero es gente totalmente de confianza. Entonces, yo prefiero pagarle lo que es y que salga el sol para los dos, pero que se hagan las cosas bien, que se hagan las cosas profesionales y demás, a que realmente estemos ahí como sufriendo con procesos, con nóminas, con ciertas cosas y ciertas decisiones que a veces cuando estás en sociedad, pues hay muchas discrepancias o a lo mejor en un arranque, si uno trae más que el otro, pues el otro empieza a tomar ventaja y puede ser una situación un poquito complicada, digo, a mi parecer o lo que he visto. O si de pronto uno crece muchísimo y el otro no tanto, pues el otro pues ya empiezan a haber diferencias muy fácilmente, ¿no? Entonces es algo que pues no estoy cerrado si en algún punto se presenta una oportunidad así, que haga sentido, que sea una persona así como los empleados que tenemos ahorita afortunadamente, que sea alguien de mucha, mucha confianza y que aporte de igual manera, más o menos. Estaría abierto a eso, pero sí de primera instancia dije voy a probar a ver qué pasa. Afortunadamente han sido buenos primeros 4 años, se han visto buenos avances, siempre me fijo que cada mes, cada año sea mejor al anterior y eso se ha logrado, pero sí, ahorita quise mejor probar así y tener gente muy, muy de confianza cerca. Excelente, pues sí, ahora sí que como dices, a cada quien le ha funcionado diferente, son pocos los casos, pero me da gusto que también en tu caso te funcione así, que así te sientas pues bien, que justamente mejor tengas estas alianzas. Porque sí, yo también he tenido algunas experiencias donde dices, bueno, a lo mejor creo que a veces juntar amistad con negocios no puede ser la mejor manera, cuando ya es como que amistades previas, juntas con negocios y a veces puede haber fricciones. Claro. Así que sí, definitivamente creo que es algo muy sano. Y pues bueno, muchas gracias también por tomarte el tiempo de estar acá. No sé cómo te sentiste estando aquí platicando con toda la gente que nos está viendo. No, muy bien, muy bien. Estuvo muy divertido, me gustó mucho. Sirvió también un poco de terapia. Sí, parte de lo que callamos los de cuentas que la gente luego no se entera, se pudo platicar un poquito acá. La verdad es que sí vale la pena también conocer como todo lo que pasa detrás. Creo que el mismo cliente muchas veces no se entera de todo lo complejo que puede llegar a ser. También los otros departamentos no se enteran de todo lo complejo que puede llegar a ser. Y cada quien desde su trinchera muchas veces dice, pues es que yo lo hago muy bien y los demás no, y así, pero creo que está bueno tener como estos espacios para compartir experiencias, vivencias, y sobre todo como aprendizajes. Está muy bueno para que sean escuchados. Exacto. Hay muchos que son muy divertidos también. Entonces, sí, está muy padre. Muchas gracias por la invitación y sin duda creo que a la que tendríamos que entrevistar la siguiente es a ti.
Seguro tú tienes más experiencia y más anécdotas que por nosotros. ahí algunas. Pero sí, lo podemos hacer. Eso está también interesante. Va, me parece bien. Dejen en los comentarios si les gustaría que digan ahí qué les gustaría saber, ver en los siguientes episodios, si quieren que ahora sea al revés. Pues igual déjenos cuál fue su anécdota favorita. Creo que por ahí, no sé, es que las que nos contaste, la verdad, están muy, muy interesantes, chistosas, que también te generan un aprendizaje, pero bueno, quiero saber cuál fue su favorita. Acá abajo en la cajita de descripción voy a dejar la información por si alguien está interesado también en contactar una agencia de publicidad. Ahí le dicen a Hugo, oye, te vi en el episodio de Backstage Podcast, para que sepa de dónde viene. Y pues bueno, pues gracias, y ahora sí para cerrar, nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por ver o escuchar y pues hasta la próxima. Bye. Perfecto. Bye.